Nuestro hermano en la oración decía bien acerca de, hay cosas que están en nuestra vida que no nos gustan, pero que las vamos a tener. Y debemos de estar preparados para ello. Y solamente con Jesús podremos salir adelante. No importa que estén las cosas muy terribles para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado esa grande promesa que leemos ahí en Mateo capítulo 28 y versículo 18. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dice todos los días, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, hasta que todo se acabe. En esta mañana vamos a hablar de unas enseñanzas que vienen en el Evangelio. No solamente muy pocas enseñanzas vienen en los 4 evangelios. Una de ellas que está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan es la alimentación milagrosa de los 5,000. Y vamos a basarnos para esta mañana lo que está en el Evangelio de Mateo y lo que está en el Evangelio de Juan. Y mencionaremos algo que está en Marcos. Lucas no menciona una parte de lo que continúa después de la alimentación de los 5,000 y solamente los 2 sinópticos y el Evangelio de Juan lo menciona. Bien, en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, en el versículo 13, dice que Jesús se apartó en una barca a un lugar desierto y apartado. Pero la gente lo siguió. Y tuvo compasión de ellos y sanó a muchos. Pero después de ese arduo trabajo que había tenido durante ese día, pues empezó a declinar el día. De tal manera que los apóstoles le dicen a Jesús, despídelos, se hace tarde, para que vayan a las ciudades cercanas y puedan comprar para que coman ellos. Y el Señor les dice, dadles vosotros de comer. Aquí de entrada tenemos prácticamente dos enseñanzas. Felipe hace cálculos rápidamente y le dice al Señor, 200 denarios no bastarían para darles de comer un poco de pan a todos ellos. ¿Qué es lo que miramos cuando tenemos un problema en nuestra vida? Miramos lo imposible. No miramos que podemos salir adelante. 200 denarios, ¿no? ¿De dónde vamos a conseguir? ¿Verdad? Es lo que le están diciendo al Señor. ¿Cómo dices tú, darles vosotros de comer? Bueno, esa es una actitud que normalmente nosotros como hijos de Dios, como cristianos, en varias ocasiones tenemos. Miramos, no se puede. No, ¿cómo vamos a hacer esto? No miramos que Dios está con nosotros, que el Señor nos dijo que Él estaría hasta el fin del mundo y que nos ayudaría en nuestra vida. Pero vemos otra actitud de otro de los apóstoles. Ese otro apóstol se llama Andrés y le dice a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes
y 2 pececillos. Pero ¿qué es eso para tanta? Lo que estamos mirando aquí es una actitud es todo lo que yo puedo hacer y lo demás tú debes de hacerlo o tú puedes hacerlo. Es decir, nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo del Señor, debemos de hacer todo aquello que esté a nuestro alcance. No ver lo imposible, sino yo puedo hacer esto y hacerlo. Si ustedes recuerdan cuando en el Evangelio de Juan se menciona que unos hombres, unos enviados de Marta y de María llegan con Jesús y le dicen, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Pero dice la Escritura que el Señor se tardó unos días más y luego les dice a los discípulos, vayamos a donde está, vayamos allá a donde está mi amigo, la familia que amo. Dice, porque Lázaro ha muerto, ¿verdad? Y llegan y sale una de las hermanas, lo encuentra en las afueras de la entrada de la aldea y le dice a Jesús, con un reproche tierno le dice a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice, Él va a resucitar. Después viene la otra hermana y pasa lo mismo, dice. Lázaro va a resucitar. Y le responden a Jesús, o le responde la hermana, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero el Señor dice, hoy, Él va a resucitar hoy. Muéstrenme dónde lo pusieron. Y ya van y lo llevan a la tumba. Y llegan a la tumba y el Señor dice, quiten la piedra. Señor, ya hiede, tiene 4 días. Quiten la piedra. Lo que miramos aquí es que los dolientes, los amigos y familiares que habían ido allí con Marta y con María para consolarlas, no podían hacer nada ya por Lázaro. Pero el Señor les dice lo que ellos sí pueden hacer. Y lo que pueden hacer es quitar la piedra. La quitan y el Señor dice, ordena, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Entonces, lo que miramos en estas escrituras es que nosotros podemos hacer lo que nos dicta nuestra capacidad. Y habrá cosas que nosotros no podremos hacer, pero esas cosas hay que dejarlas al Señor. Hay que orar por ello. Y hace unos momentos nuestro hermano Wally estaba orando, ¿verdad? Y diciendo precisamente esto, que hay algunas cosas que van a venir y que no nos gustan, pero hay que recibirlas. En realidad, ahorita tenemos un problema que ya va a transcurrir casi un año, el problema del COVID, que nos ha empujado a que tengamos este tipo de adoración el primer día de la semana, 1 hora y minutos, y 1 hora de estudio el miércoles, por la situación de que debemos de poner en nuestra cara un cubrebocas y lavarnos nuestras manos continuamente para evitar el COVID y mantener la distancia entre uno y otro. Y esto pues al principio lo veíamos todos muy retirados, pues están enfermándose nuestros hermanos en Cristo allá en Houston, en Dallas, en San Antonio, en Monterrey, en México, hasta en la frontera. Pero conforme fue pasando el tiempo, fue acercándose todo esto y ahora está
entre nosotros, ¿verdad? En la familia de la iglesia aquí en Bueslaco, toda la familia Pérez, ¿verdad? La mayoría de ellos salieron positivos en sus pruebas, ¿verdad? La familia Treviño también, y se está expandiendo, ¿verdad? El hermano Baldo, ¿verdad? La hermana Adela, y muchos, hemos sabido de muchos hermanos que han muerto. Pero sabemos que estamos de paso, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hacemos todo lo que está de nuestra parte para evitar ser contagiados. Y oramos al Señor por la protección y la guía en nosotros, en nuestra familia, en los hermanos que están enfermos. Estamos continuamente orando por ellos. Bien, entonces el Señor les ha dicho: denles ustedes de comer, dadles vosotros de comer. Señor, ni 200 denarios alcanzarían para comprar pan, para que comiesen un poco. Llega otra persona y le dice: hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor dice: tráiganlos. Y luego manda recostar a la gente, y él alza sus ojos al cielo y ora. Y luego parte el pan, los panes se los da a los apóstoles, a sus discípulos, y los discípulos se lo dan a toda la gente, a todos los varones. Y luego dice la Escritura: y todos se saciaron con 5 panes y 2 peces. Tanto de los panes como de los peces, todos quedaron satisfechos. Y luego el Señor les dice: junten lo que quedó, y llenan 12 canastas. Probablemente eran las de los apóstoles, porque son 12 ellos, ¿verdad? Entonces, aquí miramos algo, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan. Ahora nos vamos al Evangelio de Juan. Allí hemos llegado al capítulo, en el capítulo 14 de Mateo, hasta el versículo 22, ¿verdad? Hasta el versículo 21, perdón. Pero en el versículo 14 y 15 del Evangelio de Juan, dice la Escritura, dice el apóstol Juan, que al ver los hombres, al ser testigos de esta maravilla o de esta señal que Jesús había hecho, dijeron: ¿no será este el profeta? Y luego el Señor Jesucristo, entendiendo, dice el Evangelio, el versículo 15, que ellos venían para prenderlo y hacerlo rey. Ahora nos vamos al Evangelio de Mateo. En el versículo 23, 22 y 23, dice: enseguida Jesús hizo irse a los discípulos. Es decir, les ordenó. No había nada de que te vamos a esperar. No, váyanse. Yo los alcanzo más tarde. Yo voy a despedir a la multitud, ¿verdad? Y ellos se van. Y ya estaba tardeando, ¿verdad? Despide a la multitud y el Señor sube al monte a orar, y allí está orando él. Y luego encontramos después la siguiente parte, que el Señor ve a los discípulos estar luchando en la barca, y el viento les era contrario. Y entonces el Señor, y era como la 4ª vigilia, o principios de la 4ª vigilia, más o menos entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces el Señor desciende y empieza a caminar sobre el agua. Lo que nos narra Marcos es que el Señor iba caminando más o menos a prisa, porque los alcanzó, ¿verdad? En la dirección en que iba la barca, Jesús los pasa, ¿verdad? Pero cuando ven a Jesús caminar sobre las aguas,
la gente, los apóstoles se asustan y dicen un fantasma y gritan, tienen miedo. Y él les dice, no teman, soy yo. Aquí miramos también unas enseñanzas o quizás pequeñas exhortaciones para nosotros en los que nos podemos dar cuenta que cuando el Señor, cuando Cristo está lejos de nosotros, estamos en peligro. Cuando Cristo está fuera de la gente está en peligro. Cuando la gente tiene una idea no muy acertada de Cristo o de Jesús, tienen miedo. Tienen miedo. Y lo miramos en los mismos hermanos nuestros, ¿verdad? Cuando tienen una idea equivocada de Jesús, viene el miedo. Cuando viene una situación en la que hay el peligro de enfermedad, de muerte, de escasez de recursos económicos, de no poder salir de los problemas de cada día, tienen miedo. Pero dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesucristo dijo, no tengan miedo, soy yo. Nos vamos ahora al Evangelio de Mateo y miramos la osadía del apóstol Pedro. A través de la Escritura nosotros siempre hemos visto el carácter del apóstol Pedro, ¿verdad?, que pareciera como que él reacciona inmediatamente, ¿verdad? Él trata de hacer siempre las cosas como se los dan sus sentimientos, ¿verdad? Cuando van a prender a Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Él saca la espada y luego hiere, le tumba la oreja a uno de los siervos del sumo pontífice, ¿verdad? Cuando pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y dicen que Juan el Bautista, Elías, Jeremías, etcétera. Dice, ¿y ustedes quién decís que soy? Y Pedro, adelantándose, dice, tú eres el Cristo. Adelantándose a los demás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro siempre está dispuesto a hacer lo que su instinto, lo que su amor, lo que su coraje, lo que sin pensar o ejecutar algo. En la resurrección, ustedes recuerdan que cuando llega María Magdalena y les dice a los apóstoles lo que estaba pasando allá en la tumba, salen corriendo dos de ellos, ¿verdad? Se menciona solamente el nombre de Pedro, pero sabemos que el otro era Juan. Y Juan es más joven, pues mucho más joven que Pedro, y pues lo adelanta fácilmente, pero llega a la tumba, pero no se introduce. Detrás, momentos después, llega Pedro y él sí se mete, va a ver dónde estaba el cuerpo, etc. Así es Pedro. Y Pedro le dice a Jesús cuando él dice, no tengan miedo, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Miren nomás esta insensatez de Pedro, digo, pero él está confiando en Jesús, en si él puede caminar, porque él puede decir que yo también puedo caminar sobre las aguas. Y podemos nosotros mirar que Dios en su infinita misericordia hizo todo lo posible para que nosotros nos salváramos. El hombre no puede hacer nada
y Dios manda a su Hijo para que muera en lugar nuestro, para que Él pague nuestra deuda de pecado y así poder tener acceso a la divinidad. Jesús, ya sabemos, es el Cristo, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. A Él no le detuvo el viento cuando iba caminando. Él no quebró la ley de la gravedad, se puede decir, en este caso. Y Él caminó como si estuviésemos nosotros caminando sobre tierra firme, sobre algo firme. Las leyes siguió, las leyes establecidas por Él en la tierra, de todas las leyes que hay, Él no las quebrantó, pero Él es el hacedor de todo. Así que Él camina sobre el agua. Dios nunca pidió, ni pide, ni pedirá que nosotros hagamos algo que esté o que está más allá de nuestras fuerzas. Él nos puso muy sencillo la salvación. Le preguntaron al maestro ahí en Juan 5:29, me parece, o 6:29. No, en Mateo, en Juan 6:29, cuando le dicen a Jesús, Jesús lo regaña, les dice, ustedes me buscan porque se saciaron, porque comieron. Y como que a ellos no les gustó ese reproche del Señor, o ese regaño, esa exhortación, y le dicen a Jesús, ¿qué obra quieres que hagamos? Y él les responde, que creáis en el que el Padre ha enviado. Es decir, que crean en Él. Y esto fue todo el propósito del advenimiento de Jesucristo, bueno, la muerte por supuesto de Él, pero el propósito para que la gente creyese en Jesús. Y Dios no pidió algo difícil que hiciésemos para que por medio de Jesucristo fuésemos salvos. ¿Qué es lo que pide? Que confieses que Jesucristo es el Hijo de Dios, que creas en Él, que le sigas, que le ames, que guardes sus mandamientos. Y los mandamientos de Jesús no son gravosos. Y aquí Pedro está pidiendo algo a Jesús. Si eres tú, Jesús, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor se lo concede y le dice, ven. Pedro se baja de la barca y dice la Escritura que él empezó a caminar. No sé cuántos pasos daría, no dice la Escritura, pero empezó a ver de reojo las olas, el viento que soplaba, el ruido, y quitó la vista de Jesús y se empezó a hundir. Y el Señor le dice, Pedro le dice al Señor, Señor, sálvame. Y Jesús extiende su mano, le asió de la mano y subieron a la barca. Lo que miramos allí en esa enseñanza es que Jesucristo siempre está dispuesto a escucharnos. Cuando vamos a Él con todo nuestro amor y con toda nuestra necesidad que tenemos de Él. En realidad Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos a Cristo. Y el Señor acude al llamado que hace Pedro. Señor, sálvame. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y esto es algo que nosotros debiéramos de tener siempre en nuestra mente. ¿Por qué dudamos? Ciertamente tenemos muchos problemas cada día y oramos por las familias que están en angustia, como la familia Pérez, la familia Treviño, como la familia Garza, como la familia López, como muchas familias.
por causas de enfermedades, de carencias económicas, de faltas de trabajo, falta el alimento, hay que responder a las responsabilidades que tenemos con los acreedores y no hay manera de cómo hacerle y qué vamos a hacer. Debemos de confiar en Dios. ¿Qué dicen las Escrituras de eso? Dice el Salmo 46. El Salmo 46 habla y nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que debemos de confiar. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús en el primer versículo que leímos o que oímos en esta mañana? Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos de confiar en eso. Ahora, si el Señor decide llamar a aquellos que amamos, vamos a llorar por ello, vamos a sentirnos tristes, pero eso va a pasar, eso va a pasar. Como dice allá en el Antiguo Testamento, y fue reunido a su pueblo. A veces pedimos cosas que no debiéramos de pedir. Tratamos de forzar a Dios pidiéndole, orando por algo que en realidad a lo mejor no lo necesitamos. Cuando Él tiene su destino para nosotros y nosotros queremos salirnos por otro lado. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Había un rey llamado Ezequías. Llega el profeta Isaías y le dice, prepara tu vida, arregla tus asuntos, porque hoy vas a morir. Por supuesto que eso debe haber asustado a Ezequías, ¿verdad? Y el profeta se va. Y entonces voltea Ezequías a la pared, se voltea hacia la pared y empieza a orarle a Dios. Y ora a Dios. Y le dice todo lo que él ha hecho. Él no quiere morir. Apenas va en el patio Isaías y Dios le dice a Isaías, regrésate y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años. Ahí lo leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 32 y versículos 24 y 25, me parece. Se regresa Isaías y le dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con Ezequías? Estuvo mal delante de Dios en parte de esos 15 años. Gracias a Dios, él recapacitó y se arrepintió. Pero él ya estaba listo para irse a las moradas celestiales con Dios. Pero él, Señor, yo he hecho esto por ti y aquello y más allá. Y bueno, te voy a dar 15 años. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, aunque fue un pueblo que tuvo muchos problemas entre ellos y culpaban a Moisés y culpaban a Aarón y culpaban a Dios, ¿verdad? Y ¿qué vamos a comer? Y Dios les mandó pan del cielo y eso era suficiente. Ese pan del cielo era suficiente. Y luego le dicen allá a Moisés, ya estamos hartos de ese maná, queremos carne, ¿verdad? Y va Moisés con Dios. Eso lo miramos en Números, el libro de Números, capítulo 11. No lo vamos a leer, ¿verdad? Nada más les voy a platicar algo de esto, ¿verdad? Y consulta con Jehová y Jehová le dice a Moisés,
mañana recogerán carne, no para un día, ni para 5 días, ni para 10 días, ni para 20 días, para un mes hasta que les salga por las narices. Y otro día viene un viento y arrastró muchas codornices, creo que son codornices, ¿verdad? Y salieron a juntar, a agarrar para mí, ¿verdad? La codicia, ¿verdad? Todos salieron, ¿verdad? Y dice, creo que dice la escritura que el que menos juntó, no sé si 10 o 5 montones, pero montones. Y dice la escritura, no, apenas estaba la carne en sus dientes cuando vino el furor de Jehová y mató a muchos. ¿Para qué pidieron la carne? El maná era suficiente. ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia? Tenemos las escrituras, tenemos el Nuevo Testamento, y en las iglesias de Cristo, en algunos grupos, en algunas congregaciones de la iglesia, empiezan vamos a meter esto para que se vea mejor, para que se oiga, etcétera. A veces están 2 o 3 damas, ¿verdad?, con el que está dirigiendo los himnos y están ahí cantando en un lado de él y están como, pues moviéndose, como, no sé si bailando o no, ¿verdad? Lo he visto en un programa de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Y sacan cada cosa. ¿Para qué? No es suficiente las instrucciones que tenemos en el Nuevo Testamento, la que dice el libro de los Hechos, que perseveraban en la comunión con los santos, en el partimiento del pan, en las oraciones. No es suficiente eso para que tengamos que meter cosas extrañas de las que Dios no ha mandado. ¿Por qué lo hacen? Porque han quitado los ojos de Jesús. Así como Pedro apartó su mirada de los ojos de Jesús. Este es nuestro tema. No debemos de quitar nuestros ojos de Jesús. No quitando nuestros ojos de Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro quitó los ojos de Jesús y se empezó a hundir. Nosotros tenemos la palabra y a veces nos olvidamos de la palabra, y al olvidarnos de la palabra estamos quitando nuestros ojos de Jesús. El Salmo 23 es un salmo de consuelo, de paz, de sosiego, que deberíamos de tenerlo en nuestra mente y decírnoslo a nosotros mismos muchas veces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de mal, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia estarán conmigo todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y el Señor fue a preparar en la casa de Jehová un lugar para nosotros. No debemos de quitar nuestra vista, nuestros ojos del Señor. Regresando a Pedro y al Señor antes de entrar al mar. Y cuando ellos estuvieron batallando los apóstoles horas, remando y no avanzaban, o avanzaban muy poco. Y cuando Pedro quitó los ojos de Jesús, Señor, sálvame. El Señor estira su mano, asió a Pedro, lo levanta y suben. ¿Y saben qué dice la Escritura? Bueno, Marcos dice,
cesó la tormenta. Cesó la tormenta. No hay más peligro de hundirnos. Pero Juan dice otra cosa. Cuando subieron Pedro y el Señor a la barca, dice, enseguida llegaron al lugar a donde iban. ¿Qué cosa? Muchos de nosotros hemos pasado por diferentes tipos de problemas, ¿verdad? Y creemos, de esta no voy a salir. De esto no voy a salir. Ya no sé cómo hacerle. Ya he hecho todo lo que debía de hacer y no sé, y va la cosa peor. Solamente Dios nos puede ayudar. Y luego de pronto ya no hay problema. De pronto ya no hay problema. Años atrás, ¿verdad?, teníamos problemas con los papeles de residencia, ¿verdad? Y a mí se me hacía un mundo, ¿verdad? Y de pronto ya no tenemos ese problema. Dejamos a Dios las cosas, dejemos a Dios las cosas. El apóstol Pedro dice, echen toda vuestra ansiedad en Dios. Y Dios nos va a dar el consuelo. Si muere aquel ser que yo quiero, que yo amo, ¿verdad?, Dios me va a dar el consuelo. Si tengo que salir de un compromiso y que no puedo salir, y creo que no puedo salir, de pronto ese compromiso se va a quitar. Ya Dios me lo solucionó. No debemos de quitar los ojos de nuestro Dios. No debemos de quitar los ojos de Jesús. Así que, ¿por qué pedimos cosas que realmente no necesitamos? El pueblo de Israel no necesitaba carne para comer. Ezequías había vivido bastantes años para aceptar la decisión de Dios. Pedro no tenía que decirle, si eres tú, haz que yo camine, que vaya a ti caminando sobre las aguas. No tenía que. ¿Por qué lo hizo? Porque a veces pedimos, decimos necedades. Y a veces Dios nos concede esas necedades y después vienen a ser un problema para nosotros. Conformémonos poniendo nuestros ojos en Jesús. Él es el que nos va a hacer llegar pronto al lugar a donde vamos. Él es el que va a hacer que cesen las tormentas en nuestro entorno. Todas las angustias, todos los problemas, todas las tribulaciones que estén en nuestro derredor van a ser nada. Los días de sufrimiento que podamos tener en nuestra tierra no será nada con la eternidad, con el gozo de la eternidad allá en los cielos. Jesucristo nos dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no recapacitas? ¿Por qué no piensas si estás alejado de Dios? Eres parte del cuerpo del Señor, pero te alejaste. ¿Por qué no recapacitas y vienes? Pides una oración, que la iglesia ore por ti. Tú que no has aceptado a Jesucristo como el Salvador, la palabra es la invitación. Ven a Cristo. Cantamos un himno, el himno 185. Himno 185. Él cuidará de mí.